Palabra de Dios, palabras de amor han cambiado mi interior. Las seguiré, en ellas meditaré. Sé que en ellas victoria hallaré. Palabra de Dios, palabras de amor. Entonces, bueno, como hemos venido revisando durante este tiempo, estamos realizando el estudio bíblico de Romanos y el que corresponde esta semana es Romanos 7, ya que Romanos 7 hace alusión, como vamos a ver, a todo lo que tiene que ver con la ley, y vamos a hablar harto de la ley y también cómo podemos nosotros entender la ley y cómo el Señor por medio de la ley nos ha enseñado, pero por medio de Cristo es que nos ha transformado, ¿ya? Para poder ser, ya no ser esclavos de la ley, sino estar llenos del Espíritu, ¿ya? Entonces, primero que todo, para poner un poco en contexto, la palabra en 2 de Timoteo 2 25 y 26 nos dice que, ¿no es cierto? Acá vamos a leer, dice que debe reprender tiernamente a los que se oponen, porque si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Vemos acá, ¿no es cierto?, que hemos estado cautivos, esclavos, ¿no es cierto?, del pecado, y estamos esclavos también, ¿no es cierto?, del enemigo, ¿ya? Estamos cautivos en este mundo por la carne para hacer la voluntad en realidad del enemigo. Sin embargo, nosotros estamos llamados, ¿no es cierto?, al arrepentimiento para que conozcamos lleguemos al pleno conocimiento de la verdad, ¿ya? ¿Y cómo nosotros podemos dejar de ser esclavos? Podemos dejar de ser esclavos siendo libres, ¿ya? Y la misma palabra nos dice, y como vimos también haciendo un recordatorio de lo que vimos con el pastor en una de sus prédicas hace poquito, sabemos que en Juan también 8, en Juan 8 ay, pensé que se había salido la... Bien, en Juan 8:36 que nos dice que así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo el único que nos puede libertar, ¿no es cierto?, de esta esclavitud que nosotros teníamos es el Señor por medio de su Hijo, ¿ya? El Señor en Cristo, entonces, es que nosotros somos realmente libres. Y aquí ya vemos que nosotros éramos esclavos y ahora fuimos libertados de esta esclavitud por el Hijo, ¿ya? Así que a partir de esa esclavitud, ¿no es cierto?, que nosotros sabemos que somos esclavos de la ley por medio del Hijo, en este caso Cristo, nosotros podemos ser realmente libres de esta ley, ¿ya? Y ser salvos por medio de él. Así que poniendo un poquito en contexto eso, vamos a partir leyendo lo que es Romanos 7, ¿ya? Entonces, en Romanos eh, Pablo acá lo que hace es, primero que todo, va a profundizar la relación que hay entre la ley y el pecado. Nos va a decir como las características de la ley, para qué sirve la ley, ¿no es cierto? Que vienen a ser, ¿no es cierto?, estos mandamientos antiguos o cosas que había que cumplir sí o sí, o por decirlo de una forma más coloquial, como a rajatabla, algo que estaba escrito y que nosotros teníamos que cumplir, y la relación que existe entre eso que estaba escrito, que lo dio el Señor, por qué lo escribió y qué relación tiene esto también con el pecado, ¿ya? Por otro lado, también Pablo nos va a explicar en este capítulo que cuál nos va a explicar, ¿no es cierto?, cuál es la ley que revela el pecado, el- eh, ¿no es cierto?, pero que esta ley que estaba escrita no nos puede librarnos de su dominio, sino que ahí vamos a ver cuál es el propósito de la ley y cómo podemos nosotros librarnos del dominio de esa ley. Y también va a ilustrar, ¿no es cierto?, durante el recorrido de este capítulo, cómo el creyente tiene el deseo de hacer el bien y cómo existe la influencia del pecado, ¿no es cierto? Así como nosotros que somos creyentes tenemos esta lucha interna, ¿no es cierto?, entre que queremos hacer lo que realmente el Señor nos pide y lo que quiere hacer nuestra carne.
Entonces, para eso nosotros necesitamos a Cristo en nuestro corazón, que Él viva y que nosotros lo mostremos a Él en medio nuestro, y para eso lo necesitamos a Él como libertador. No, no necesitamos solo la ley, sino que necesitamos al Señor. Y algo muy importante es que aunque hemos sido liberados del pecado y de la lucha con el pecado todavía continúa. O sea, ya no estamos esclavos del pecado, pero la lucha con el pecado todavía continúa. ¿Ya? Así que vamos a ir aquí desglosando qué es lo que nos va entregando Romanos 7. Vamos a partir entonces. Y entonces en Romanos 7, 1, Pablo nos dice, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive, pues la mujer está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Ya aquí vemos cómo en el versículo 1 de Romanos 7 vemos primero que todo que Pablo le está hablando, en este caso, a los creyentes, ya que pueden ser de dos tipos. En la escritura original, ¿no es cierto? No está este artículo, la antes de ley, ¿ya? Así que, pues hablo a los que conocen ley solita, ¿ya? Que puede ser propiamente tal al pueblo judío, pero también a quienes hemos creído, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios y somos creyentes en Él, ¿ya? O sea, nos está hablando también a nosotros y nos deja bien claro, ¿no es cierto?, que, que la ley solo tiene jurisdicción sobre una persona mientras esté vivo, ¿no es cierto?, porque las leyes que rodean aquí la tierra, si es que uno fallece, eh, esas leyes ya dejan de tener poder. Por lo tanto, esto es para aquellos que estamos vivos. Y acá, por supuesto, Pablo en el versículo 2 y en el versículo 3 no está hablando del matrimonio, sino que lo usa como un ejemplo para dar cuenta, ¿no es cierto?, de que estamos sujetos, ¿no es cierto?, el esposo a su esposa y la esposa a su esposo durante la vida, pero que si hay muerte se queda, ¿no es cierto?, libre de esa ley, ¿ya? Entonces, lo que tenemos acá es como Pablo usa el ejemplo del matrimonio para, ¿no es cierto?, darnos cuenta de que si alguno de los dos muere, esa ley que estaba escrita ya no queda, digamos, supeditada o pierde su operancia porque la muerte es lo que termina con ella. Por eso esto es para aquellos que viven y nos habla también a nosotros, al pueblo judío. Y la importancia acá, ¿no es cierto?, es que esto nos afecta a nosotros también durante nuestra vida, ¿ya? Eh, posteriormente, a esto hace un ejemplo y nos sigue hablando Pablo, cuando seguimos leyendo acá del 4 al 6 dice, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Y acá vemos lo bonito del ejemplo, ¿no es cierto?, que nos ponía el Señor en su palabra por medio de Pablo, como vemos que en el Antiguo Testamento el Señor era llamado el esposo de una nación y ahora en el Nuevo Testamento el novio de la iglesia, e ilustra, ¿no es cierto?, que en este caso el Señor hizo morir la ley, ¿ya? La ley tiene su utilidad, pero la ley ahora está, entre comillas, muerta para nosotros. Nosotros, es decir, ya no somos esclavos de la ley, ¿ya?
sino que ahora nosotros nos separamos de la ley como esclavos y somos por medio de Cristo. Y como ven acá ustedes en el versículo 4 para que nosotros seamos unidos a otro, es decir, a través del ejemplo del matrimonio, aquí hay como muerte, es decir, que dejamos nosotros de ser esclavos, ya no pertenecemos a ser esclavos de la ley, sino que pasamos a ser, tenemos que pasar a ser unidos a otro. Eso es lo que nos quiere explicar Pablo acá. Que, ¿a quién tenemos que unir nosotros? A aquel que resucitó de entre los muertos. Y esa es como una forma, por decirlo así, que podríamos decirlo entre paréntesis, ¿no es cierto? Ponemos Cristo antes y entre paréntesis después ponemos aquel que resucitó entre los muertos. Entonces, aquí lo que nos dice Pablo es que nosotros se nos hizo morir a la ley, pero con un propósito, ¿ya? Con un propósito de que nosotros nos unamos a otro. Es decir, así como pone el ejemplo del matrimonio, que muere el esposo aquí, nosotros tenemos que unirnos a Cristo para que nos unamos en ese otro, y ese otro es Cristo. Nosotros ya no tenemos que ser esclavos de la ley, sino que tenemos que ser esclavos de Cristo, ¿ya? Y esto tiene un propósito, así como dice en el versículo 4, es para que nosotros demos un fruto especial, no es para que nosotros solo nos unamos a Él, nosotros solo lo digamos, sino que para que nosotros, por medio de que el Señor nos hizo morir a la ley y fuimos llamados a unirnos a Él y para que nos unamos a Él, y esto con este propósito, ¿no es cierto?, de que nosotros demos fruto. Y ese fruto para Dios, ¿no es cierto?, tiene que verse en nuestra vida a través, ¿no es cierto?, de nuestro carácter, ¿ya? Por ejemplo, la forma en que reaccionamos, también a través de nuestra santidad. El Señor nos llama a un proceso de santificación día a día en nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro corazón. Todo lo que hacemos debería contribuir a nuestro proceso de santificación y, por supuesto, también a dar todos los frutos que provienen de estar unidos a Dios, que son los frutos del Espíritu, ¿cierto? Eh, y de hecho vemos, por ejemplo, en la misma palabra como en Mateo 7:18, que nos dice que un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. También se nos dice que por sus frutos los conoceréis, por lo tanto, si nosotros al estar unidos a nuestra raíz, que debería ser, ¿no es cierto?, Cristo, nosotros tenemos que producir estos frutos para que llevemos estos frutos para la gloria de Dios. Eh, También vemos en Efesios, por ejemplo, 2:10, si ustedes buscan, van a encontrar que la palabra nos dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿ya? Así que ahí también vemos que nosotros, por medio de esta unión a este aquel que resucitó de entre los muertos y a este dar fruto, nosotros tenemos que caminar en estas buenas obras que Él ha preparado para nosotros. Eh, Acá en el versículo 5 después dice, como leíamos, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto a muerte. Y si ustedes ven acá, vemos el propósito distinto que tiene cuando nosotros estamos unidos al Señor y nos unimos a aquel que resucitó entre los muertos, llevamos frutos para Dios, ¿ya? Ahora, en el versículo 5, ¿qué es lo que encontramos? Que cuando estamos, ¿no es cierto?, nos dejamos dominar por nuestra carne y hacemos las cosas de la carne, nosotros tenemos otro propósito y ese propósito, los miembros de nuestro cuerpo actúan a fin de llevar fruto, pero fruto para muerte. Y ahí encontramos, ¿no es cierto?, todas las cosas que nos alejan de Dios. Y acá muchos teólogos hacen recordatorios, ¿no es cierto?, también de lo que ocurrió en el jardín del Edén, ¿no es cierto?, y nos lleva a reflexionar sobre algo, hermano, que cuando nosotros tenemos algo que nosotros conocemos todo, pero una cosa en particular se nos prohíbe, nuestra tendencia, quizás porque hay una fijación de nuestra carne, ¿no es cierto?, es a que esa cosa que se nos prohíbe parece como incluso más apetecible, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando a un niño de 2, 3 años se le dice que no tiene que tocar cierta cosa, uno se da vuelta un poquitito
y ahí encuentra, ¿no es cierto?, que ya está tocando cierta cosa. O por ejemplo, le dicen a alguien que no puede hacer tal cosa y la persona tiene tendencia a querer hacerlo, como que nuestra carne nos tiende a ser mucho más apetecible eso, así como pasó en el jardín del Edén, ¿no es cierto? Quizás Adán y Eva no se hubiesen dado cuenta del árbol, del árbol que el Señor les prohibió comer. Sin embargo, como el Señor les prohibió, ellos quizás, ¿no es cierto?, se preguntaron, bueno, ¿qué se sentirá ser como Dios? Y despierta, ¿no es cierto? Despertó ese deseo de querer hacerlo. Asimismo, nos puede pasar a nosotros. Usted piense para reflexionar internamente si es que hay alguna situación particular, personal, en la cual a usted le han prohibido algo y ya ha encontrado que quizás tiene tendencia a pensar, querer tener eso, hacer eso o desarrollar eso que sabemos que está prohibido. Ya eso es como una tendencia natural de la carne. Eh, entonces, cuando vemos el versículo 4 vemos que fuimos muertos a la ley, tenemos que ser unidos a Cristo para llevar fruto para Dios. Cuando cuando estábamos, ¿no es cierto?, en la carne, las cosas de la carne llevan fruto para muerte, o si estamos en la carne, esas cosas llevan fruto para muerte. Eh, y lo que nos dice ahora el versículo 6 lo que nos dice Pablo es que, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Entonces lo que nos dice el versículo 6, ¿no es cierto?, es que Cristo nos hizo libres de la ley. Ya estábamos atados, ¿no es cierto? Si bien la ley tiene mandamientos que nos instruyen, nosotros éramos esclavos de ella, porque por ella, como vamos a ver, no podemos ser salvos. Y el que nosotros estemos libres de la ley, eh, nosotros tenemos ahora un propósito, y también estos versículos se tratan de tener un propósito, ¿no es cierto? Que nosotros nos unamos a Cristo, que Cristo viva en nosotros y que sirvamos, ¿no es cierto? Como dice ahí, en la novedad del Espíritu. ¿Y qué significa esto? Y lo que nos dice aquí, ¿no es cierto? También es que la vida cristiana tiene un perfil, ¿no es cierto? Sobrenatural, ¿ya? Porque si nosotros comentamos con alguien que no es creyente, eh, puede, puede encontrar, ¿no es cierto?, que lo que nosotros creemos o lo que nosotros hacemos es realmente, digamos, inverosímil o increíble, o nos va a preguntar cómo lo hacen, o cómo ocurrió tal milagro, cómo ocurrió tal cosa. Entonces nosotros, esto de servir en la novedad del Espíritu, es llevar esa vida cristiana sobrenatural que solo se puede, ¿no es cierto?, a través de estar en Cristo y, ¿no es cierto?, manifestar su vida y su propósito a través de nosotros. Como hemos hablado otras veces, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que ser sal y luz, pero sal y luz del Señor, y Él es el que nos transforma, nuestra mente, nuestro actuar, entendimiento. Y por eso es súper importante entender lo que se nos dice acá en Romanos del 1 al 6, ¿ya? En Gálatas 2, ¿no es cierto?, se refuerza esta idea, ¿no es cierto? Tendremos en Gálatas 2, 19, 20, eh, dice, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y aquí viene esta parte, ¿no es cierto?, de refuerzo súper importante, donde Pablo también en lo que leíamos nos dice que nosotros somos los que tenemos que morir y dejar que el Señor es el que viva en nosotros, ¿ya? Porque como vamos a ver más adelante, si es que nosotros queremos vivir bajo nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros proyectos, ahí vamos a encontrar los frutos de muerte. Pero si vivimos en la novedad del Espíritu, si vivimos para Dios, ahí vamos a encontrar los frutos que son agradables a Dios. Y esto parece como redundante, pero hay que estar lleno del Espíritu Santo para poder ser transformado y así poder agradar a Dios. Entonces, eh, lo que se ve acá en Romanos del 1 al 6 es que la ley tiene autoridad sobre una persona, pero solo mientras ésta está viva. ¿Ya? Como veíamos
una vez que, como el matrimonio, la persona muere, la esposa quedan como libres, ¿no es cierto? Y ya no sería adulterio si está con otra persona. Asimismo, Dios murió por nosotros, hizo morir la ley. La ley se nos instruyó, ya no somos esclavos de la ley, pero bajo esta libertad estamos llamados a dar frutos para Dios, ¿ya? Entonces, ahí tenemos cómo nos explica que también mediante la analogía del matrimonio estamos muertos a la ley, pero para pertenecer nosotros a Cristo. Eh, y ahora, ¿no es cierto?, servimos a un Dios que es de un nuevo pacto, no bajo el régimen de la letra, ¿ya? Y esto también es importante, como hemos hablado en otras ocasiones, de que nosotros tenemos que manifestar nuestra vida, no, nosotros podemos seguir una serie de recomendaciones o leyes, o alguien puede cumplir, digamos, ciertas cosas que se le piden. Sabemos que estar libre de pecado no se puede, porque la misma palabra de Dios nos dice, pero cumplir una serie de normas se puede, pero por obligación. Pero lo que nosotros necesitamos como hijos de Dios es ser, que Él viva en nosotros y que eso no sea un esfuerzo así o que tengamos que fingirlo o hacerlo muy obligadamente, sino que mediante la renovación de nuestro espíritu, hagamos morir la carne y dejemos que el Espíritu de Dios y Cristo se manifieste a través nuestro, ¿ya? Así que lo que vemos acá es que no estamos sujetos a a la condenación de la ley, sino que nosotros somos llamados a vivir en la libertad del Espíritu. Ya pasamos de estar esclavos de esta ley y ahora estamos llamados a ser libres, pero libres para vivir en el Espíritu. Ya, así como escuchábamos en la canción de los Continentales, no por fuerza ni poder, más por tu Espíritu, Señor. Así que nosotros tenemos que vivir eh, con la convicción de que el Señor es el que tiene que habitar en nosotros y hacer que Él se vaya desarrollando y que nosotros podamos ir generando estos frutos que dan la gloria a Él, ¿ya? Entonces, eso es lo que vemos en Romanos del 1 al 6, ¿ya? 7 del 1 al 6. Ahora, continuemos con Romanos 7, del 7 al 13. Y acá lo que trata de, ¿no es cierto? O sea, lo que hace Pablo en este capítulo eh, em, es que nos va a explicar, ¿no es cierto? Es que con lo anterior puede ser que nosotros pensemos que la ley no era buena o se dijeron muchas cosas malas sobre la ley o lo que estaba escrito. Sin embargo, aquí vamos a ver cómo Pablo nos va explicando lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, Romanos 7, del 7 al 13. Aquí vamos a ir desglosando. Entonces, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, y la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es, es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y acá vamos a ir desglosando un poquitito punto por punto qué es lo que nos dice Pablo, ¿ya? Entonces, como les decía al inicio, con los versículos iniciales podemos pensar que la ley, ¿no es cierto?, es mala o que se han dicho cosas malas sobre la ley. Sin embargo, aquí vemos que lo que está escrito y la ley que puso el Señor eh, no es pecado. De hecho, ¿no es cierto? Pablo hace una pregunta que responde el mismo y dice, ¿es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, entonces, lo que dice aquí es que la ley, ¿no es cierto?, es aquella que nos instruye y nos ayuda a reconocer las cosas que están mal. Y la ley en sí mismo no es pecado.
¿ya? Y tampoco está mal, sino que como estamos viendo nos instruye. Y acá se ve algo bien interesante para varios teólogos, y es que ¿por qué, por qué Pablo eligió la codicia? ¿Ya? Como vemos en el versículo 7 dice, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Y sabemos que existen una serie de pecados más o otras situaciones que son pecados que podrían haber sido mencionados. No tenemos, ¿no es cierto?, a Pablo aquí ya con nosotros para que nos diga, pero nosotros sabemos que Pablo, él era alguien que cumplía bien la ley, de hecho, como que era irreprensible en cuanto a la ley, a lo externo de la ley. Sin embargo, muchos teólogos se preguntan por qué aquí se escogió, ¿no es cierto?, la codicia. Y como ustedes saben, hermanos, la codicia es algo que nos puede afectar a todos y es algo por lo que nosotros no tenemos que hacer nada. Por ejemplo, si es que nosotros no mentimos, no robamos, no matamos, esas son cosas, ¿no es cierto?, en las cuales nosotros tenemos que hacer algo. Sin embargo, la codicia tiene algo mucho más especial y yo creo que también es por eso que el nivel de competencia se ha formado en nuestra mente, porque la codicia no es algo que yo tenga como que hacer en la práctica alguna acción específica, sino que es una disposición del corazón, ¿ya? La palabra nos llama, ¿no es cierto?, a no codiciar la mujer de nuestro hermano, a no codiciar más, ¿no es cierto?, de lo que tenemos con ese corazón, digamos, que está siendo transformado por un amor al dinero más que por un amor al Señor, y tampoco desear nada de lo que el prójimo tenga y que yo no tenga, porque en el fondo esa disposición del corazón nos lleva a alejarnos del Señor y por eso el Señor no habla de no codiciar. Y bueno, volviendo al punto, es que lo que les mencionaba acá es que eh, ¿por qué se cree que se escoge la codicia acá? Es porque esa es una disposición del corazón. Entonces, lo que nosotros tenemos que cambiar en este mismo punto es la disposición del corazón. Eh, Así que es súper, súper importante que no es solo lo que uno pueda hacer o las cosas externas que se ven, ¿no es cierto? Sino que la transformación de nuestro entendimiento y dejar atrás nuestro viejo hombre y ser renovado viene con este cambio también de la disposición del corazón, que no viene solo por fingir que soy así o que estoy así, sino por este cambio interno que viene solo dado por la transformación del Señor, para morir nuestra carne y que el Señor habite mucho más y podamos reflejar al Señor a través de nosotros. En el versículo 8 posteriormente dice, pero el pecado aprovechándose del mandamiento produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y vemos acá de nuevo, nuevamente, la codicia, donde vemos este cambio de la disposición del corazón que yo le hablaba. Y el pecado es finalmente lo que nos lleva a cambiar esta disposición del corazón, alejarnos de Dios y que no lo reflejemos a Él. Entonces, varios se han preguntado si esto es antes o después que Pablo fue transformado o no al cristianismo, si era después, pero la verdad es que sacamos aplicaciones como prácticas para nuestra vida a día de hoy, ¿no es cierto? En el 9 eh, Pablo, ¿no es cierto?, escribe que en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y vemos acá que la ley en general es para dar vida, ¿ya? Acá dice que el pecado es para dar muerte, pero la ley es para dar vida, porque si vemos acá en un tiempo yo vivía sin la ley, ¿ya? Pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y acá vemos, ¿no es cierto?, que la ley, las cosas que nos va instruyendo son en sí buenas, ¿ya? Em, y bueno, este mandamiento y este mandamiento que era para dar vida, a mí me resultó en muerte. Y se encuentra como con esta paradoja, ¿no es cierto?, en la cual está la ley que sirve para instruir, pero en el fondo
esta ley que sirve para instruir, al mismo tiempo que está indicando las cosas que hay o no hay que hacer, también al mismo tiempo hace irrumpir esta necesidad como de las cosas que están prohibidas en nuestra carne, ¿ya? Entonces, mientras Pablo, ¿no es cierto?, esperaba la vida, encontró muerte, ¿ya? Y mientras esperaba santidad, encontró corrupción. Vemos esta paradoja que se da en que cuando vemos cosas que están prohibidas en nuestra carne, se anhelan cosas que van en contra de eso, hacer cosas que no, justo aquellas cosas que el Señor nos ha dicho que no, como que está esa tendencia, ¿no es cierto?, a hacer eso, eh, hacer como aquello que se nos ha prohibido, como les decía al inicio. Y como vemos acá en el versículo 11, eh, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Y acá mismo Pablo nos dice que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, para dejar bien en claro, ¿no es cierto?, que la ley en sí no es pecado ni es mala, sino que es aquello que nos instruye a hacer lo que el Señor nos ha pedido. Sin embargo, acá vemos, como les decía, esta paradoja de que lo que se nos pide o no se nos pide hacer, aquellas cosas, la tendencia de la carne es hacer lo contrario. Y, eh, y vemos en varias partes más en la palabra que el Señor dice que su ley es justa y es grande. Por ejemplo, en Isaías 42:21 dice, el Señor se agradó por causa de su justicia en hacer la ley grande y gloriosa. Aquí nos dice, ¿no es cierto?, que la ley del Señor es grande y gloriosa. Y también sabemos, ¿no es cierto?, que el Señor también conoce nuestro corazón y las luchas internas que hay, y estas como paradojas que ocurren con nuestra carne y nuestro espíritu, con nuestro nuevo hombre, nuestro espíritu regenerado, también el Señor las conoce. Por ejemplo, en Salmo 129 eh, es- está escrito, ¿no es cierto? Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aun antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes todas. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo el Señor ya nos conoce y sabe, ¿no es cierto?, que también dentro nuestro existe esta lucha, ¿no es cierto?, que eh, hay una ley, pero que el Señor también conoce esta lucha interna que nosotros tenemos, que esta batalla que se da entre en liturgia y para encontrar más respaldo a que la ley es santa, justa, el mandamiento es justo y, y bueno. También en Salmo 19:7 vemos lo que nos dice la palabra, dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Entonces, cuando nosotros vemos la ley de Dios, lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra, y nosotros no nos deleitamos en ella, ¿no es cierto? Y no somos transformados por ella, en el fondo el pecado es nuevamente el que nos está engañando, porque el Señor nos conoce y a través de nosotros en su ley deberíamos encontrar todo este gozo, este deleite, y en escudriñar su palabra deberíamos nosotros deleitarnos, meditar, y su ley es santa. Aquí vimos, ¿no es cierto?, entonces que la ley es buena. Pablo se hace la pregunta por lo que habíamos dicho antes, si la ley era buena o no, y la verdad es que es santa porque la ley la dio el Señor, entonces nada de lo que proviene de Dios puede ser malo o injusto. Entonces, la ley es buena, es santa y también es justa porque la ley proviene de Dios, ¿ya? Sin embargo, ya no somos esclavos de esa ley, sino que somos esclavos del Señor, como vimos anteriormente. Y acá, eh,
En el versículo 13, ¿no es cierto? Dice Pablo, entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, en este caso la ley, ¿no es cierto? De ningún modo, al contrario, fue el pecado, sin demostrarse que el pecado, al producir la muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Y acá la verdad es que tratar de explicar este versículo ha sido un poco complejo para varios literarios y teólogos porque algunos eh, teólogos también dicen cómo ustedes ven que acá Pablo está como tratando de explicar algo con el extremo de algo. Es como si yo le explicara, hermano, defíname el agua y yo le dijera es algo que es mojado, ¿ya? Entonces, o que provoca eso. Y acá varios se preguntan por qué se usó, cómo se explica el pecado y se explica, ¿no es cierto?, que el pecado es aquello que es extremo pecaminoso. Y lo que se entiende aquí, ¿no es cierto?, es que primero que todo que la ley eh, no es lo que lleva a la muerte, sino que es el pecado. Y el pecado es lo que produce la muerte, es lo que nos aleja del Señor. Y el pecado solo se puede explicar con algo que es en extremo malo, ¿ya? Y eso, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, que no hay algo peor, ¿ya? Es por eso que cuando encontramos la explicación del versículo, eh, vemos vemos que se explica así, ¿ya? Que el pecado llega a ser en extremo pecaminoso, se explica así como de forma reiterativa para decir lo malo, ¿no es cierto? Y lo extremo malo que es el pecado, ¿ya? Porque esto es lo que nos lleva a la muerte. Eh, Sabemos, ¿no es cierto?, que el pecado es tan malo que nosotros podemos tener una vida dedicada al, al reino, ya tener una vida transformada y nosotros siempre, como sabemos, nosotros no pecamos siempre, pero podemos estar siendo tentados siempre y vamos a ser tentados hoy, en un ratito más, mañana, pasado. Entonces, alguien puede tener toda una vida de testimonio cristiano y, digamos, en un momento perderlo todo. Ya hemos visto una serie de testimonios en redes sociales, en noticias, nosotros mismos o algún conocido que por hacer algo particular o hacer ese pecado se perdió todo lo que había hecho como anteriormente y solo ahora se resaltó más por esto. Puede ser algún líder de la iglesia, un pastor, alguien muy conocido, uno mismo eh, u otra persona. Y eso borra todo lo anterior. Por eso se trata de explicar que aquí el pecado es lo malo y no la ley, ¿ya? Entonces, eh, a veces el pecado nos puede engañar y pensar, ¿no es cierto?, que no tiene consecuencias para nosotros. Sin embargo, cuando yo peco, esto es en extremo pecaminoso porque primero que todo, el primero afectado por el pecado soy yo, porque me distancio de Dios, pierdo sus bendiciones, me destruyo en el fondo a mí mismo, me acerco a la muerte, ¿no es cierto? Y el pecado reiterativamente después nos sigue engañando y lo encontramos como menos pecaminoso y podemos llegar a creer que eso está bien. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto. Y lo que quiero enfatizar en este versículo y que nos quiere transmitir Pablo, ¿no es cierto?, es que primero que todo, la ley no es lo que nos lleva a la muerte, sino que es el pecado y que el pecado es en extremo malo, porque es lo que finalmente nos aleja de Dios y es como hacer, ¿no es cierto?, lo contrario a la voluntad de Dios. Y si no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos dejándonos habitar por aquel que resucitó de entre los muertos, como decía en el primer versículo. ¿Ya? Y acá vemos como en 1 Timoteo 8:9 se refuerza esta idea de que, de que nosotros sabemos que la ley es buena y de nuevamente se nos dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, la ley nos muestra la necesidad de Cristo, pero solo Él puede transformarnos. Por lo tanto, la ley es aquello que nos instruye, nos da los lineamientos, lo que nos lleva a la muerte, eso sí es el pecado, pero ¿cómo podemos
ser transformados solo por medio de Cristo. En Cristo es que nosotros somos transformados. Entonces, em, encontramos esta dicotomía que vamos a seguir viendo entre nuestra carne, nuestro espíritu y lo que es también la ley. Y ahora pasamos como al último tercio de Romanos 7 y vamos a leer, ¿no es cierto?, del 14 al 25. Eh, entonces, en Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y acá vemos, hermanos, que se reconoce, ¿no es cierto?, que, o Pablo nos menciona aquí que hay una ley que es espiritual, pero nosotros también somos carnales, ¿ya? Y fuimos, ¿no es cierto?, vendidos a la esclavitud del pecado. Eh, Cuando nosotros nacimos de nuevo, nosotros quedamos, ¿no es cierto?, libres de la esclavitud del pecado, pero no del deseo del pecado, ¿ya? Por eso al inicio les decía, es que ya no somos esclavos de la ley, pero la lucha con el pecado continúa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que periódicamente en nuestra vida cristiana nos lleva a liberarnos de la influencia del pecado? Es este proceso, ¿no es cierto?, que yo les hablaba de la santificación hasta que nosotros estemos ya en la gloria de Dios. Entonces, como hemos visto, la ley es santa, es justa, la ley revela el carácter santo de Dios. Y lo que sí, yo no puedo vivir em, o no puedo cumplir toda la ley. Ya sabemos que nosotros somos pecadores y vivimos este proceso de santificación y la única forma es, ¿no es cierto?, uniéndonos a aquel que resucitó entre los muertos, reflejar a Cristo en nuestra vida y que el Espíritu Santo crezca en nosotros y ya nosotros apaguemos los deseos de la carne. ¿Ya? Eh, Súper importante acá que en el versículo 15 Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco. Y esto es súper importante respecto a lo que ocurre a los que pueden ser no creyentes, ¿ya? Que cuando nosotros tenemos el deseo o hacemos algo pecaminoso, nosotros, la diferencia que existe con aquellos que no son creyentes, por ejemplo, y que no tienen el Espíritu Santo, eh, es que hay disfrute o hay deleite en el pecado, y eso es lo que no nos puede ocurrir, ¿ya? Porque todos vamos a caer en algún momento, pero ya deleitarnos en ello, eso es lo que no puede ocurrir. Y por eso es súper importante, y aquí quise destacarlo, ¿no es cierto? Es que aquí se nos dice, ¿no es cierto?, que no hace lo que quiere hacer, sino lo que aborrece, eso hago. Porque en el no creyente el pecado puede provocar deleite incluso después de hacerlo. En cambio, nosotros, el Espíritu Santo está ahí para decirnos, mira, hiciste esto, cometiste esto, y nos redarguye en nuestro interior para darnos cuenta que eso no está bien. ¿Ya? Y acá se nos vuelve a decir, ¿no es cierto?, que la ley es buena, porque si yo, eh, y si lo que quiero hacer eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. De nuevo se nos dice, ¿no es cierto?, eh, que la ley nos está instruyendo, nos está mostrando el camino que nosotros debemos seguir para poder estar alineados, ¿ya? Y por supuesto en el versículo 17 em, se nos se nos dice que así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y aquí vemos la fuerza que tiene esta lucha que existe en nuestro interior, que nosotros tenemos esta influencia del pecado
No es una forma que quiere poner Pablo aquí como de excusarse de que no lo hace él, sino una forma como de separar, digamos, ¿no es cierto?, los deseos de la carne de nuestro nuevo hombre o el espíritu, ¿no es cierto?, que ya ha sido como regenerado, el Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿ya? Y por lo tanto, en estos versículos vemos también que nosotros no tenemos primero que todo que deleitarnos en el pecado, que nosotros sabemos que la ley es buena y que la ley nos ayuda a ver también el carácter de Dios, que es un carácter santo, bueno, y también ver nuestro carácter pecaminoso, ¿ya? Así que es importante reconocer esta lucha que nosotros tenemos interiormente y que no nos deleitemos en el pecado. Vemos ideas que refuerzan también lo anterior. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Vemos de nuevamente esta tensión que existe, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Y aquí vemos que nuestro deseo carnal siempre es como ir en contra o ir hacia lo prohibido. Sin embargo, cuando dejamos crecer al Señor en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ahí somos realmente transformados. Y vemos en del 18, 19 y 20 dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues hago el bien que deseo, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y acá vemos que nosotros tenemos que reconocer, ¿no es cierto?, que tenemos esta naturaleza carnal que es corrupta y que no existe nada bueno en ello, em, y que en la carne en general no habita nada bueno, ¿ya? De hecho, por ejemplo, en Juan 6, 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por lo tanto, aquí todas las cosas que sean carnales, mis hermanos, son en general tendientes, ¿no siento?, al mal y en ellas no habita nada bueno. Y se nos muestra aquí, ¿no es cierto?, esta separación que existe y que Pablo nos pone en entredicho em, para decir que en su carne, ¿no es cierto?, no habita nada bueno, pero en su espíritu sí. Porque pues, abajo dice, ¿no es cierto?, en el 19 pues no hago el bien que deseo, y ese bien que él desea es lo que viene, ¿no es cierto?, de su espíritu, ¿no es cierto?, regenerado y que ha sido transformado, ¿ya? Em, Así que, de hecho, el mismo Señor nos dijo que separados de Él, nosotros nada podemos hacer, y aquí encontramos el por qué ocurre esto. Es porque separados de Él, nuestra tendencia, nuestra carnalidad es hacer las cosas que están mal. De hecho, en Mateo 26, 41 también, que dice el Señor, dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y por lo tanto tenemos que hacer, ¿no es cierto?, lo que leíamos en Gálatas 2, ¿no es cierto? O que hemos leído en Gálatas 2, 20, que dice, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces lo que se quiere ejemplificar aquí es que nosotros tenemos que morir, es decir, por ejemplo, el viejo Albert tiene que morir y tiene que renacer, ¿no es cierto? Todo este nuevo yo que es, digamos, el reflejo de la luz del Señor. Entonces, nosotros tenemos que dejar de vivir nuestra propia vida y de vivir para nuestro presente, nuestro futuro, nuestros deseos, todo lo que nosotros hagamos, tenemos que vivirlo con propósito y el propósito que el Señor nos dé y guiados por Él. Y el versículo 19, ¿no es cierto? Como les decía, nos habla de que no es tampoco una excusa de Pablo, sino que él nos da cuenta de que existen estas dos realidades en medio nuestro y que nosotros tenemos que reconocerlas para que sepamos cómo ser transformados. Eh, del 21 al 23, entonces aquí, ¿qué nos dice Pablo, mi hermano? Y dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley
de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y por lo tanto, aquí lo que se nos trata de reforzar es que todo lo que nosotros podemos hacer, decir, preparar, todo en general, como está preparado por nosotros que tenemos carne, puede estar teñido por el pecado, ya sea en su contenido, su motivación, su intención, algún deseo. eh, y nosotros tenemos que ser transformados. Y es así como, por ejemplo, un, un estudiante que estudia a última hora o alguien adicto al alcohol que pese a sentirse muy malo con resaca después lo vuelve a hacer posteriormente, pese a haber dicho que no lo iba a hacer, se reincide en eso porque no hay una transformación real de Dios. Nosotros tenemos que estar en ese espíritu regenerado, de ese hombre interior que se deleita en la ley de Dios y no en la ley, ¿no es cierto?, que nos domina en nuestros miembros o en la carne. Em, y aquí Pablo, ¿no es cierto?, nos dice, ya finalizando acá Romanos 7, dice, bueno, miserables de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Y acá vemos como también se da gracia al Señor porque Él es el único que nos puede salvar. No por cumplir nosotros una ley que de hecho ya no la pudimos cumplir, nosotros no podemos ser salvos, sino que solo por la gracia de nuestro Señor y por ser servidores en este mundo de Él. ¿Ya? Entonces, lo que vemos acá del 14 al 25 es que Pablo describe esta lucha interna de un hombre que desea hacer el bien, pero el pecado lo lleva a hacer lo contrario. Y existe esta ley de la carne, ¿no es cierto?, que nos lleva a tender hacia el mal, y solo Cristo, ¿no es cierto? Y como sabemos, solo Cristo puede librarnos de este conflicto interno. Nosotros tenemos que morir y ser renovados por medio primero de la renovación de nuestra mente, de nuestro espíritu, y que Él sea el que more en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo prácticamente esto, mis hermanos? Primero, reconociendo la insuficiencia de la ley, ya no por cumplir una serie de cosas o por cosas religiosas que nosotros podemos hacer o porque una oración forzada a tal hora hacemos. La verdad es que nada de eso nos puede no podemos justificarnos, ¿no es cierto?, por nuestra obra. Necesitamos a nuestro Señor. Y esto lo hacemos dependiendo diariamente de Cristo, todos los días. Él es que nos da la victoria sobre el pecado, no podemos nosotros solos. Sabemos que la tendencia en nuestra carne es hacia lo prohibido, hacia lo malo, hacia aquello que no está bien. Entonces tenemos que aceptar esta lucha interna que existe y que nos expone Pablo como parte también de nuestro crecimiento espiritual y también esto de que nosotros tengamos esa alarma interna de que nos dice que esto está bien o esto está mal, a la luz de la palabra, ¿no es cierto? Y de lo que nos dice el Señor nos damos cuenta realmente de si estamos dejando vivir más su Espíritu Santo o nuestra carne. Entonces caminemos en el Espíritu, no en la carne. Busquemos vivir en obediencia a Dios a través del poder de su Espíritu Santo. Entonces, como conclusión, ¿no es cierto? Romanos en 7 nos recuerda que la ley es buena, pero incapaz de salvarnos, como leíamos. Nuestra lucha con el pecado es todos los días constante, pero la victoria está en Cristo. Y no debemos desanimarnos en la batalla espiritual, sino depender cada día de la gracia y el poder de su Espíritu Santo. Como entonces, algunas preguntas que le dejo para la casa, para que reflexionemos durante esta semana. ¿Cómo te ha ayudado este capítulo a entender la función de la ley en tu vida? O sea, aquello que estaba escrito, ¿para qué nos sirve, no es cierto? Nos instruye. ¿De qué manera experimenta la lucha interna entre hacer el bien y el pecado? De todos vivimos esa lucha, ¿no es cierto? Día a día de que estamos, ¿no es cierto?, entre nuestro Espíritu Santo que que habita en nosotros, que quiere hacer el bien y aquellas cosas que no son pecados. ¿De qué manera experimentamos esa lucha todos los días? A veces un pensamiento, algo que vemos, qué cosas gatillan eso, cómo podemos corregirlo para alinearnos más a Dios. Y también cómo puedes fortalecer tu dependencia en Cristo para vencer estas luchas espirituales.
¿ya? Quizás más oración, quizás cerrar, dejar de ver noticias, quizás de leer cierto libro, quizás de conversar con cierta persona, cosas que no corresponden. Ah, no, eh, dura- hermano, hermana, durante la semana, con qué cosas se puede fortalecer esa dependencia a Dios, que fue Él finalmente que nos salvó. Así que espero que hayamos comprendido un poquitito más qué es lo que es Romanos 7, que nos trata de decir el Señor por medio de Pablo a través de estos escritos. Y bueno, muchos teólogos son eh, obviamente contenidos que, por supuesto, para los entendidos dan miles de horas. Tratamos de resumirlo y que se entienda y también tener una aplicación práctica. Así que eso, mi hermano, dejo al pastor ahora. Bendiciones.